Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los funcionarios de la administración que nos acompañan esta tarde en este importante debate y también a los funcionarios representantes de los organismos de control y, por supuesto, a todos los honorables concejales. Yo quiero iniciar este debate, doctora María Victoria, haciendo mención a algo que no sé si es una coincidencia o un infortunio, pero que no puedo dejar pasar por alto. En el año 2013, siendo congresista, representante a la Cámara por Bogotá, tuve la oportunidad y viví la misma situación que hoy estamos viviendo en este recinto. Hacer un debate de control político por los cuestionamientos que en ese momento había frente al contrato de suministro de alimentos. Pero lo que me llama la atención, doctora María Victoria, y por eso digo que no sé si sea coincidencia o infortunio, es que en ese momento, cuando hicimos el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y también en la Comisión Séptima de la Cámara, fungía como directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la hoy subsecretaria de Acceso y Permanencia, la doctora Adriana González. Y hago esta mención porque pareciera que los problemas que en ese entonces observamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con los contratos de alimentación han seguido hasta hoy con los contratos del programa de alimentación escolar del Distrito Capital, doctora González. ¿Y por qué lo digo? Porque si usted recuerda, doctora González, en ese momento, y hoy muy emblemático, yo le evidenciaba a usted con pruebas que nos hacían llegar las madres comunitarias sobre los alimentos que les entregaban en las minutas y le mostraba en esa época un manojo de arvejas, una manotadita de arvejas, la cantidad y la mala calidad con la que entregaban. Le mostraba las papas descompuestas que le entregaban a los niños para ser alimentados. Y hoy, doctora Adriana y doctora María Victoria, miren lo que tengo acá. Parecería, pues, son 2 bananos descompuestos, pero quiero decirles, honorables concejales, que estos bananos descompuestos que aparentemente podría uno comprar en cualquier plaza de mercado, no los compré en una plaza de mercado a un precio reducido para economizar, sino que estos bananos, así como están, son los que precisamente en un trabajo de campo que hicimos el día de ayer y hoy en el Colegio República de Colombia le están entregando a los niños. Esta es la calidad de la fruta que le están entregando a nuestros niños. Doctora Nelly Patricia, mire, así es. Entonces, el problema sigue y yo quiero llamar la atención porque repito y yo quiero dejar en este debate esta coincidencia o este infortunio que sigue a la doctora Adriana González y que me preocupa. Porque no solamente trasciende el gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino que llega también al Distrito Capital y son nuestros niños y niñas los que están viéndose afectados. Pero quiero también recordar cuál fue el modelo propuesto por esta administración y Colombia Compra Eficiente para la compra, almacenamiento, ensamble y distribución de los alimentos que componen el programa de alimentación escolar. Doctora María Victoria, el 8 de marzo, en entrevista al diario El Tiempo, se publicaba que con una inversión de 400.000 millones de pesos se estaba garantizando las raciones escolares por 16 meses en 707 sedes de colegios públicos de Bogotá. También se exponía en esa entrevista que el proceso para contratar 680.000 refrigerios y más de 830.000 comidas calientes, raciones, se había realizado a través del programa Colombia Compra Eficiente. Sumado a lo anterior, doctora María Victoria, usted manifestó en esa entrevista que uno de los aspectos importantes de este proceso era nada más ni nada menos, doctor Celio Nieves, que la división de la ciudad en 30 zonas para garantizar que los proveedores tuvieran presencia en las zonas donde se localizan los colegios a los que tendrían que llevar los alimentos. Y en esa misma fecha, recordemos, honorables concejales, que hubo una rueda de prensa
y usted, con la doctora Margarita Zuleta, la directora de Colombia Compra Eficiente, anunciaba con bombos y platillos que se había optimizado el esquema de contratación de los refrigerios escolares del programa de alimentación escolar mediante 2 licitaciones: la licitación de suministro de alimentos y la licitación de almacenamiento, ensamblaje y distribución de los refrigerios. Y que esto era el resultado de un programa piloto implementado en el año 2016 en 9 localidades de Bogotá para la entrega de refrigerios escolares con las mismas especificaciones de calidad nutricional e inocuidad exigidas por el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, se nos anunciaba que la interventoría del programa para el año 2017 sería seleccionada mediante un proceso de concurso de méritos y que incluiría la vigilancia sanitaria para asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas en términos de calidad, inocuidad y aporte nutricional de las raciones alimentarias. Y concluían al unísono tanto usted, señora secretaria de Educación, como la directora de Colombia Compra Eficiente, que este nuevo modelo de contratación, primero, promovería la competencia y la pluralidad de oferentes. Segundo, que generaría economías de escala. Tercero, que eliminaría costos de transacción. Cuarto, que generaría eficiencias en el proceso de contratación y ofrecería la oportunidad de compartir conocimientos entre diferentes entidades públicas. Pero analicemos qué ha pasado al día de hoy. No obstante todo lo que se dijo en medios de comunicación, en ruedas de prensa, que a voz en cuello pregonaban que este nuevo modelo iba a ser exitoso, los resultados en materia contractual, honorables concejales y señores funcionarios, son distantes de las promesas realizadas tanto por la Secretaría de Educación como por Colombia Compra Eficiente. Y primero, miremos esto. Frente a los productos o alimentos, ¿qué pasó? La licitación fue declarada desierta para 3 de los 74 productos. Segundo, frente al instrumento de agregación de demanda para el almacenamiento, ensamble y distribución de los refrigerios, la licitación solo garantizó un 31% de cobertura, por lo cual la Secretaría de Educación Distrital debió garantizar el 69% restante de la operación logística. Y tercero, ese 69% restante de la operación logística se entregó a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares mediante un contrato interadministrativo. Operación que, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, puede entenderse como una asignación a dedo o una contratación directa, que le permitió a la Secretaría de Educación Distrital resolver el problema operativo que surgió en términos de almacenamiento, ensamble y distribución de los refrigerios. Ahora bien, estos resultados, ¿qué han permitido evidenciar? Pues nada más ni nada menos que una serie de riesgos de tipo contractual y operativo que difícilmente, honorables concejales y señores funcionarios, y llamo aquí la atención de los organismos de control, pueden ser negados y mucho menos inobservados. Y dado a lo anterior, quiero referirme en primer lugar a los riesgos contractuales. Y al referirme a los riesgos de tipo contractual, se hace necesario que consideremos los siguientes puntos. Primero, las redes de alimentación escolar en el país y en el Distrito Capital. Segundo, el ranking de los contratistas del programa de alimentación escolar PAE. Y tercero, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la selección abreviada. Empecemos revisando las redes de alimentación escolar en el país y en el Distrito Capital. Y yo quiero aquí llamar la atención, doctor Sanguino, y de usted y de todos los concejales, recordar
cómo en diciembre del año 2016, doctor Torrado, nada más y nada menos que el Contralor General de la República alertó al Gobierno Nacional y específicamente a la ministra de Educación Nacional sobre las anomalías que se venían investigando en la ejecución del programa de atención escolar PAE. ¿Producto de qué? De unas actuaciones especiales que estaba realizando la Contraloría en 17 departamentos, además de las actuaciones especiales que estaban realizando al PAE en los departamentos de La Guajira y en la costa Caribe. Decía en ese momento el informe, doctor Torrado, doctor Morris, que era muy preocupante que en 5 departamentos se concentraran los mayores hallazgos fiscales. Hablaron primero del departamento de Santander con 8.461 millones. Hablaron también del Huila con hallazgos fiscales de 7.761 millones. Hablaron del Cesar con 6.709 millones, Casanare con 2.409 millones y Norte de Santander con 1.776 millones. Pero como si fuera poco, la Contraloría General de la Nación encontró que existía un entramado de contratación, y escuchemos esta palabra, el entramado de contratación alrededor de la ejecución de los recursos del programa de alimentación escolar PAE. Entramado que, como ustedes pueden ver en la imagen de esta presentación, y que no es otra cosa que las llamadas redes de alimentación escolar, las cuales fueron expuestas tanto por la Contraloría General de la Nación como por el Ministerio de Educación Nacional. Y es preciso anotar que son estas 3 las tácticas más comunes de estas redes de alimentación escolar, las que se utilizan para lograr los contratos deseados. ¿Y cuáles son esas tácticas? La primera, doctora Luz Marina Gordillo, el cambio de nombre o razón social entre procesos contractuales. La segunda, la intermediación o utilización de fundaciones, consorcios y uniones temporales para presentarse en los procesos contractuales. Y la tercera, el uso de comodines en los procesos contractuales, es decir, se presentan juntos en las licitaciones para quedarse con los millonarios contratos y los ganadores siempre son unos u otros. Ahora bien, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, honorable concejal Gloria Estela Díaz, ¿y qué tiene que ver estas elaboradas redes con la adjudicación del programa de alimentación escolar en el Distrito Capital? Pues déjenme contarles, honorables concejales, doctora María Victoria, que quiero exponer algunas particularidades que observamos en la adjudicación de los contratos y que sean ustedes mismos los que puedan concluir. Recordemos entonces las razones que motivaron el cambio de modelo. Una de las razones expuestas para la división del programa de alimentación escolar del Distrito Capital, el suministro de alimentos y el servicio de almacenamiento, ensamblaje y distribución de los refrigerios, fue la tesis que al realizar esta separación se garantizaría la competencia y la pluralidad de oferentes, así como la formación y de conocimiento entre instituciones. ¿Pero qué hemos encontrado? Que una vez analizadas las licitaciones públicas, tanto la de suministro de alimentos como la de almacenamiento, ensamblaje y distribución de refrigerios, encontramos primero oferentes participando en ambas licitaciones, como es el caso de la empresa Aerodelicias Limitada, la cual, doctora María Victoria Vargas, no solamente participó en ambas licitaciones. Decía, doctora María Victoria, que una de las razones expuestas por esta administración para la división del programa de alimentación escolar del Distrito Capital fueron que se garantizaría la competencia y la pluralidad de oferentes y la formación de conocimiento entre instituciones. Y nos dimos a la tarea de analizar las licitaciones, tanto la de suministro de alimentos como la de almacenamiento, ensamblaje y distribución de los refrigerios. ¿Y qué encontramos? Hacía mención a usted, doctora María Victoria Vargas. Primero, encontramos oferentes
participando en ambas licitaciones, como es el caso de la empresa Aerodelicias Limitada, la cual no solo participó en ambas licitaciones, sino que fue adjudicataria en los dos procesos, como puede observarse en la imagen proyectada. Lo cual, ¿qué nos permite inferir a nosotros, señora Secretaria de Educación? Que separar el programa de alimentación escolar PAE simplemente fue generar una falsa expectativa de pluralidad de oferentes, porque eso no se cumplió. Y quiero decir por qué no se cumplió. Porque en el caso de Aerodelicias Limitada no fue solamente el único ejemplo. Tenemos otro ejemplo, miremoslo en la imagen. Tenemos la Corporación Hacia un Valle Solidario, que al igual que en el caso anterior, se presentó como oferente en ambas licitaciones y, usando la modalidad de unión temporal, logró terminar como adjudicatario en las dos licitaciones. En segundo lugar, encontramos también, doctora María Victoria Angulo, que los oferentes, usando uniones temporales y o consorcios, se presentaron en la misma licitación para ampliar las opciones de terminar como adjudicatarios. Debo decir que fue una estrategia muy, pero muy efectiva. Miremos el ejemplo y el caso real. La empresa La Campiña SAS, la cual, como se observa en la imagen, participó a título propio y en las uniones temporales Cerelac y Lactijac, logrando terminar como adjudicatario en la misma licitación bajo esas tres figuras. Y quiero decir también que esta estrategia no fue utilizada únicamente por esta empresa. Otro ejemplo lo encontramos en la siguiente imagen. Veamos lo que pasó con Industria Panificadora El Country Limitada, la cual, al igual que en el caso anterior, se presentó a título propio y bajo la unión temporal denominada Natural Food Services, y terminó como adjudicataria con las dos figuras. Y para no extenderme en ejemplos, termino refiriéndome a la empresa Acosta Rivera S.A., adjudicataria directa y bajo la unión temporal Ricolat. Con estos casos, honorables concejales, queda probado que con este proceso solamente se generó una falsa expectativa de pluralidad de oferentes y de competencia. Y aquí la conclusión que uno puede sacar evidenciando esto es que en estas dos licitaciones lo que estamos encontrando es que son, doctora Ángela Garzón, las mismas con los mismos. Hablemos ahora de las redes de alimentación escolar. Y no podemos menos que preocuparnos cuando, al analizar el programa de alimentación escolar del Distrito Capital, encontramos similitudes entre los hallazgos que hizo la Contraloría General de la Nación y el modus operandi de algunas empresas que están participando en estos procesos contractuales para hacerse del botín, que no es otro que la alimentación de los niños y niñas capitalinos. Y aquí hago énfasis en todo lo que hemos tenido que vivir y ver, porque gracias a estos mercaderes que se han aprovechado la contratación, son muchos los niños que se han muerto de hambre, y eso, como mujer, como madre, me sensibiliza. Y entonces, ante esta situación, habrá que preguntarnos si estos eventos que acabamos de mostrar son coincidencia o son una realidad. Sigamos analizando los resultados del modelo creado por Colombia Compra Eficiente y el Distrito Capital para la entrega de refrigerios en las instituciones educativas. Y para ello nos dimos a la tarea de crear un ranking de contratistas, el cual quiero presentarles, honorables concejales. Oh, sorpresa que nos llevamos cuando hicimos este ranking y cuando encontramos que solo
10 empresas entre 44 acumulan el 62.5% de los segmentos adjudicados. Y como era de esperarse, empresas como Aerodelicias, la Unión Temporal Cerelac y la Unión Temporal Natural Food Services, mencionadas anteriormente, por sus estrategias para conseguir estos jugosos contratos, adivinen qué, aparecen en este ranking. Aún más importante, nos parece evidenciar que 2 empresas entre 44 acumulan el 29% de los segmentos adjudicados. Y por último, un hallazgo bien interesante, sobre el cual yo llamo la atención de los organismos de control y pido investigaciones. La empresa con más segmentos adjudicados es AAA Alimentando a Bogotá UT, una unión temporal que está integrada por Juan Carlos Almanza Latorre y la Fundación Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS. Y se preguntarán ustedes, quienes no oyeron la noticia, ¿quién es Juan Carlos Almanza Latorre? Y la respuesta la encontramos en la imagen. Lupa a adjudicación de millonario contrato de alimentos en las cárceles. Eso titulaba el periódico El Tiempo el 4 de octubre del año 2013 y cabe citar una parte de este artículo. Expresaba en su momento Rafael Merchán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, abro comillas. Hemos encontrado que en general la contratación del sector de alimentos se ha prestado en no pocas ocasiones para irregularidades que nos preocupan mucho. Ha habido casos de colusión, una muy alta concentración, abuso de la contratación directa y deficiencias en las interventorías. También digo, lo más preocupante tiene que ver con que algunos empresarios se habrían asociado con el fin de que si gana la empresa de uno u otro, ninguno termine perdiendo. Cierro comillas. Ante esta delicada realidad, la Secretaría de Transparencia hacía referencia a las empresas de las siguientes familias. Primero, los hermanos Luis Hernando, Luis Ángel y Miguel Ángel Villalobos, que tradicionalmente, doctora Adriana González, han manejado los contratos de alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Cundinamarca. Y segundo, y los primos Juan Carlos Almanza Latorre y Germán Almanza Hernández. De acuerdo con las investigaciones de esta dependencia, es decir, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se presentan juntas en las licitaciones como comodines para quedarse con los millonarios contratos. Los ganadores son siempre o unos u otros. Y dado estos antecedentes y advertencias, pues no podíamos menos, doctora María Victoria, que solicitar a los organismos de control que hoy nos acompañan, que se investigue de manera minuciosa tanto la estructuración de los procesos contractuales como la adjudicación de los mismos. Y yo quiero aquí hacer mención a esto. Los capitalinos y los bogotanos necesitamos saber si en Bogotá se están configurando prácticas que desdibujen los principios de competencia y pluralidad de oferente. Y si de pronto, simplemente lo hago como una pregunta, no es una aseveración, si se están presentando o presenciando orígenes de las nefastas redes de alimentación escolar que tanto daño le han hecho al país y en particular a nuestra niñez. Y quiero aquí también referirme en este ranking a la licitación de almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios, porque esta licitación tampoco se escapa a las conductas antes referidas y por ello encontramos
que solo el 31% de la operación logística fue adjudicado y de este porcentaje el 61% se adjudicó a 2 empresas, las cuales, como dijimos, participaron a nombre propio y bajo la figura de uniones temporales. Lo anterior nos permite inferir por qué el 69% de la operación logística se entregó a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, entidad que apertura un proceso de selección bajo la modalidad de subasta inversa, contando con la participación de 2 oferentes, la empresa Multimodal Express y la empresa Almison Catering Services S.A. Y tal como figura en el documento de evaluación jurídica, señores de los organismos de control, del proceso, el oferente Almison Catering Services S.A. no allegó junto con la propuesta, escuchen esto, la garantía de seriedad, razón por la cual fue inhabilitada para continuar dentro del proceso de contratación. Y aquí nos hacemos una pregunta que es lógica, doctor Vega. ¿Cómo puede una entidad que se apresta a participar en este tipo de procesos no presentar un documento que es requisito general en todos los procesos de este orden? ¿Será que estamos frente a una falsa pluralidad de oferentes? A mí me genera mucha suspicacia que justo un requisito tan elemental como era la garantía de seriedad, ese fue el que no presentaron. Y es muy importante para la ciudad, señores de organismos de control, conocer la respuesta a estos interrogantes. Y pues por esta falta de este requisito, la consecuencia lógica y como era de esperarse, se adelantó una subasta inversa con un solo oferente, la empresa Multimodal Express. Preguntamos nosotros, ¿qué clase de subasta puede desarrollarse cuando no hay quien empuje en el proceso? Pero además, como si fuera poco, la adjudicación del proceso la tuvo la empresa Multimodal Express y nos dimos a la tarea de averiguar quiénes son y qué hace esta empresa Multimodal Express. ¿Y qué encontramos? Veamos la imagen. Tal como lo citara el informe, el periódico El Tiempo, perdón, el operador logístico del programa Desayunos Infantiles con Amor, que no es otro que la empresa Multimodal Express, el periódico El Tiempo denunció que esta empresa había sido denunciada por enterrar víveres de este programa en el patio de una vivienda del barrio 1 de Mayo, en el municipio de Santa Ana, en el departamento del Magdalena. Pregunta, ¿son estos contratistas los que estarán a cargo del 69% del contrato de operación logística que busca almacenar, ensamblar y distribuir los refrigerios escolares? Y doctora María Victoria, sobre este tema, una pregunta final. El contrato interadministrativo número 1412 del 2017, suscrito entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la doctora Adriana María González, como subsecretaria de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en su cláusula octava establece que el monto del mismo asciende a 20.938 millones de pesos. Ahora bien, el contrato de prestación de servicios número 032 de 2017, suscrito entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la empresa Multimodal Express S.A., en su cláusula cuarta, establece que el monto del mismo asciende a 19.891 millones de pesos. Lo que quiere decir que hay un excedente de 957 millones de pesos aproximadamente en relación con el valor del contrato interadministrativo. Doctora María Victoria, ¿cuál será el destino de tales recursos? ¿O cuándo retornará ese saldo a las arcas del distrito? Y ya para terminar, señor presidente,
quiero referirme al otro problema, el modelo de operación. Porque como si fuera poco, el proceso de selección y adjudicación, el proceso de contratación, el modelo operativo también está presentando serios e importantes reparos. Y aquí también se hace importante, doctora María Victoria, recordar unos apartes del artículo Nuevo Modelo de Contratación de Alimentos en Colegios de Bogotá, publicado el 9 de marzo en la revista Semana. Y en sus declaraciones usted dice, abro comillas, estamos haciendo un gran esfuerzo por ir variando los alimentos y así favorecer el consumo de productos saludables. Se trata de un trabajo conjunto entre las familias y el distrito para mejorar los hábitos de los niños. Seguidamente expone que para garantizar que los alimentos lleguen a su destino, un agente externo realizará interventorías de seguimiento y control permanente del proceso, desde la fase de producción hasta la distribución en cada uno de los colegios. Y este tercero se encargará también de la vigilancia sanitaria para garantizar que las condiciones exigidas en términos de calidad, inocuidad y aporte nutricional de las raciones se cumplan. Sin embargo, doctora María Victoria, quiero que miremos, honorables concejales, un video que es solamente un ejemplo entre muchos sobre si las promesas del programa de alimentación escolar hoy son una realidad o por el contrario estamos lejos de tal perfección. Doctora María Victoria, como le decía, esto es simplemente un ejemplo de la realidad que hoy están viviendo los estudiantes del Colegio República de Colombia y que están enmarcadas, como lo decía el video, en la entrega de refrigerios incompletos, alteraciones del menú, programa de jornada media fortalecida sin refrigerios, refrigerios a granel sin ensamblar, fallas en la manipulación de alimentos. Ustedes escucharon, a ellos, a los profesores, a los coordinadores sí les exigen que se pongan guantes para la manipulación de los alimentos, pero los conductores, ellos no se ponen los guantes. Entregas tardías de los refrigerios. Y vuelvo y repito, este es solamente un ejemplo de lo que está pasando. Y para reforzar esta denuncia que nos están haciendo, me parece importante también hacer mención a la que hizo hoy el noticiero City TV, en la emisión del mediodía, acaba de pasar. Y le recuerdo esto, doctora Ángela, porque la escuché a usted también en su entrevista en Caracol Radio, que por cierto la felicito porque usted también ha sido muy juiciosa en este tema. El proceso de la nueva contratación arrancaba el 17 de abril, hoy estamos a 4 de mayo. Y nos dijeron al principio que eso había sido algo circunstancial, pero circunstancial es que hoy estamos a 4 de mayo. ¿Y quiénes son los directamente afectados? Nuestros niños y nuestras niñas. Y que hoy decía el noticiero City TV en la emisión del mediodía. Las directivas del Colegio Agustín Nieto Caballero denuncian que en dicha institución se presenta un déficit de 200 refrigerios, situación que los ha llevado a crear un pico y placa para los estudiantes, los cuales por demás están en jornada extendida. Y yo no me imagino ese pico y placa usted diciéndole a un niño de 7 o 8 años, sienta hambre de 10 a 11 y de 1 a 2 o de 8 a 9. Y ya después, imagínense en eso. ¿Qué le pueden decir? ¿Cómo le puede uno decir al niño que sienta hambre a determinadas horas? Es decir, doctora María Victoria, que en el programa de refrigerios escolares ocurre todo aquello que nos prometieron que no habría de suceder. Y otra denuncia importante que quiero hacer está relacionada también con un artículo de la revista Semana, donde la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos, ASOPROAL, indicó que por un lado el 58% de los alimentos que componen el nuevo menú diseñado por la Secretaría
de Educación Distrital no se encuentran en la tabla de composición de alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y por otra parte, el 87% de los alimentos de los menús no son adecuados en el apartado nutricional y se encuentran por debajo de lo recomendado. Es decir, honorables concejales, que si se ensamblan los alimentos recomendados en los menús de la Secretaría, no se alcanzan los aportes nutricionales ideales que se exigen para los niños. Y aquí, señores organismos de control, también llamamos la atención para que se inicien las investigaciones correspondientes, pero también para que nos informen a esta corporación y a todos los concejales los resultados de estas investigaciones. Y quiero cerrar este debate en lo que me corresponde, doctora María Victoria, porque va a hacer uso de la palabra mi compañero de bancada, el doctor Jairo Cardoso Salazar, haciendo referencia al llamado boicot de transportadores que dejó sin refrigerios a cerca de 170.000 niños y niñas del programa de alimentación escolar. Eso lo informaba usted en su condición de secretaria de Educación Distrital en varios medios de comunicación. Y quiero decir una cosa acá, y la digo con el mayor de los respetos, pero incluso escuché al doctor Rolando González y me gustó mucho el llamado enérgico de atención que usted le hace a la administración distrital, en el sentido de que llevamos 5 meses de esta administración, en este año, y 12 de la administración pasada. En este tema del boicot de transportadores, doctor Rolando, no podían mirar con el ojo retrovisor. Ya aquí no le podían echar la culpa a la administración anterior. Con esto no quiero decir que estoy defendiendo a la administración anterior, pero quiero dejar claridad, porque es que uno de los grandes problemas que yo he encontrado, doctor Rolando, es que ya se volvió sistemático y recurrente que aquí se defienda todo lo que pasa malo, entonces lo miran hacia atrás, pero no se reconocen los errores propios. Y entonces por eso hablo de los 5 meses que están transcurriendo este año. Entonces ese boicot de transportadores sucedió acá, bajo la tutela de esta administración. Y quiero aquí abrir comillas para decir lo que decía. Estaba todo previsto para iniciar el programa el 17 de abril. Estaban definidas las rutas con ensayos de tiempo y lamentablemente hubo un boicot de transportadores entre 15 y 30 empresas. De las 70 que debían estar listas el lunes, no estuvieron y generaron que 169.000 niños no tuvieran refrigerios. En otro medio noticioso, en CMI, se informó que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, actual operador, reportó el día lunes 17 de abril a las 7 a.m. a la Secretaría Distrital lo siguiente, abro comillas: transportadores del pasado contrato del programa de alimentación escolar que fueron contratados en razón a que conocían las rutas y poseían la experiencia de la operación logística, fueron los responsables del boicot a la operación de distribución, bloqueando las vías anexas a la planta y las puertas de la misma. Situación que impidió la entrega con oportunidad de los complementos alimentarios. Es decir, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que es la entidad responsable del 69% de la operación logística, que es la entidad que adjudicó en una subasta inversa de un solo oferente el almacenamiento, el ensamblaje y la distribución de los refrigerios escolares, que es la entidad que contrató con una empresa cuestionada por el mal manejo del programa de desayunos infantiles en Santa Ana, en el departamento del Magdalena, ahora denuncia que los contratistas de sus contratistas son los responsables de un boicot. Esto definitivamente, doctora María Victoria, es insólito e injustificable. Y ante estos sorprendentes pronunciamientos no nos queda más que preguntarle, doctora María Victoria, el contrato interadministrativo 1412 del 2017, suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establece en su cláusula 12ª
multas en caso de demora o retraso en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones y actividades señaladas en el contrato. Igualmente, en el contrato 032 de 2017, suscrito entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la empresa Multimodal Express, establece en el numeral 19.1 multas en caso de retardo o incumplimiento parcial o total de algunas de las obligaciones derivadas del contrato. En tal sentido, yo le pregunto, ¿cuáles han sido las multas impuestas tanto a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares como al contratista empresa Multimodal Express? ¿Y qué medidas se han tomado con los transportadores que, según las declaraciones, boicotearon la entrega de los refrigerios escolares? Y también me gustaría conocer el resultado de las investigaciones de los organismos de control frente a este tema, porque aquí llamo la atención y cierro este debate con esto. Cada día que pasa, por boicot, por negligencia, por acomodamiento de las licitaciones, los únicos y verdaderos y directos afectados, ¿quiénes son? Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Y aquí nosotros, honorables concejales, en los discursos nos rasgamos las vestiduras defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero vemos con gran preocupación que esta administración está tomando los programas de alimentación escolar como una estrategia de costo efectiva. Y en la lucha contra la deserción escolar y por consiguiente una iniciativa importante en materia de permanencia escolar, debería tenerse una estrategia de alto impacto en la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Y dada esta realidad, este debate, a lo que nos llama, honorables concejales y señores funcionarios, es que debemos voltear la mirada a revisar, a investigar, a corregir con prontitud las fallas, las irregularidades, las inconsistencias que se están presentando, tanto en el proceso contractual, como aquí lo demostramos, como en el modelo de operación, y además garantizar, y que sea una obligación y el deber ser, que haya un adecuado amparo nutricional y una razón para permanecer en las instituciones educativas, que por demás son entornos que deben ser protectores ante los innumerables riesgos que hoy afrontan nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes adolescentes en el Distrito Capital. Muchas gracias, señor presidente.